Historia de la vida. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas pueden ser muy perjudiciales para las plantas. Este enorme árbol tropical está totalmente indefenso contra una colonia de hormigas. El denso follaje no deja penetrar casi la luz del día. Pero un paisaje extraordinario se descubre en el suelo de la selva peruana. Una larga procesión de hormigas podadoras transporta hojas a su hormiguero. Las hormigas obreras más grandes utilizan sus poderosas mandíbulas para cortar un fragmento de hoja con una precisión rigurosa. Una colonia de hormigas voraces puede consumir más hojas que un grupo de elefantes. Este árbol quedará deshojado completamente en solo unos días. Las obreras transportan hasta su hormiguero hojas de tamaño mucho mayor que el suyo. Algunas filas de hormigas pueden llegar a alcanzar cientos de metros. Sin embargo, lo que hace especial a estas hormigas es el hecho de que son las primeras criaturas de la Tierra que cultivaron su propia comida. Las hormigas más pequeñas de la colonia se ocupan del cuidado de los jardines de hongos. Cortan en trocitos las hojas recién traídas por las obreras y luego las añaden al jardín de hongos. Los hongos cultivados por las hormigas son ricos en proteínas y sirven para alimentar las larvas. Así es como las colonias de hormigas podadoras han sobrevivido más de 50 millones de años. Cada año, una quinta parte de las hojas más tiernas de los árboles de la selva es devorada por las hormigas podadoras. ¿Pero así es como siempre acaba la historia para los árboles? Las plantas y los árboles emplean tácticas inteligentes y a veces crueles para repeler a sus enemigos. Las plantas, los gobernantes silenciosos de la tierra. En las selvas tropicales de Borneo habita una impresionante planta carnívora. Es una planta en forma de jarra llamada Nepenthes. La mayoría de las especies vegetales absorben nutrientes del suelo y usan la energía del sol para la fotosíntesis. Sin embargo, cuando el suelo carece de los minerales necesarios para mantener la vida vegetal, algunas plantas ingenian nuevas maneras de obtener energía. Como esta planta jarra que se alimenta de insectos. Cuando la planta va creciendo, desarrolla unos patrones rayados y una abertura con una tapa. El tubo de la planta jarra necesita entre 15 días y un mes para desarrollarse. La tapa impide que el agua de lluvia se cuele en el tubo. Los insectos son atraídos por el dulce néctar situado en las molduras del peristoma. Una solitaria hormiga es atraída por los vivos colores y el aroma de la planta carnívora. El néctar y los nutrientes situados en la boca de la planta seducen a la hormiga, que le conducirán a la trampa mortal que hay más abajo. La boca curvada es resbaladiza. Cuando un insecto cae en el tubo, es imposible escapar de él, ya que las paredes resbalan también.
En el transcurso de varios días, la planta empleará agentes digestivos para absorber los nutrientes de la hormiga. Solo quedará el exoesqueleto de esta. Las plantas carnívoras utilizan formas ingeniosas para cazar insectos como alimento. La col de vejigas, una planta acuática, posee los reflejos más rápidos del reino vegetal. Flota en el agua en vez de estar fija a un sitio. Ya que en el agua hay menos nutrientes que en la tierra, la col de vejigas tiene que conseguirlos de alguna manera. Las pequeñas trampas en forma de vejiga situadas en las ramas atrapan insectos. En vez de utilizar raíces para absorber nutrientes, la col de vejigas se alimenta a través de estas trampas. Atrapa sobre todo larvas de mosquitos y renacuajos. Cuando una larva de mosquito se acerca, es succionada hacia la vesícula. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. Si se analizan más detenidamente las imágenes, la trampa dispone de unos pelos que se disparan con el más mínimo roce. Cuando un insecto toca uno de estos pelos, la trampa lo succiona y luego se cierra. Una vez dentro de ella, el insecto muere asfixiado. Una cámara de alta velocidad muestra la sorprendente reacción de la planta. La larva se aproxima. La trampa absorbe el agua y con ella a la presa. A continuación, la trampilla se cierra rápidamente. ¿Cuándo desarrollaron las plantas estrategias tan ingeniosas? Hace 4.500 millones de años no existía la vida en el planeta Tierra. Los gases de efecto invernadero invadían la atmósfera y los océanos eran demasiado calientes y salados como para albergar vida en ellos. 1.000 millones de años después sucedió un milagro. La primera forma de vida surgió del mar. Costa oeste de Australia. Estos estromatolitos, formados a partir de microorganismos, se crearon hace 3.500 millones de años. Estos microorganismos produjeron oxígeno durante fotosíntesis continuadas. Los minúsculos microorganismos evolucionaron en musgo que dio lugar a las plantas. En el período silúrico, durante la era paleozoica, hace 400 millones de años, apareció la primera planta terrestre, la Cooksonia. Esta planta primitiva poseía un tallo erecto del cual partían dos ramas en el medio. En el extremo de las ramas había una estructura productora de esporas. Solo sobrevivía cerca del agua porque necesitaba humedad. Para multiplicarse era indispensable el agua. ¿Cómo eran los primeros ancestros de las plantas terrestres? En la costa meridional de la isla de Jeju. El helecho escoba es probablemente la primera planta vascular de la Tierra. Este helecho carece de raíces y hojas. Las ramas en forma de Y indican que se trata de una planta primitiva. Debido a la ausencia de hojas, su tallo capta la luz del sol para realizar la fotosíntesis. Sin embargo, no es muy eficaz. Las esporas de los helechos sirven para que germinen nuevas plantas. El viento esparce las esporas maduras situadas en el interior del esporoscito. Una vez en el suelo húmedo, enraizarán y crecerán. Las primeras plantas terrestres tenían desventajas inherentes que fueron superadas gracias a técnicas ingeniosas de supervivencia.
Uno de los primeros árboles del mundo fue el Archaeopteris, que apareció hace 370 millones de años. Era un árbol de tronco fuerte y ramas largas. Como sus hojas tenían forma de lecho, fue llamado Archaeopteris. El Archaeopteris podía alcanzar una altura de 8 metros y tenía un cierto parecido a las coníferas modernas. Este árbol primitivo formó los primeros bosques al convertirse en la especie dominante de la vegetación terrestre. Este ejemplar fosilizado de Lepidodendron presenta un patrón en forma de diamante. El Lepidodendron apareció en la Tierra hace 300 millones de años. Eran tan altos como un edificio de 10 plantas. Su gran altura y sus hojas agrupadas les permitían llevar a cabo una buena fotosíntesis. Crecieron en lugares pantanosos. Gracias a la alta concentración de oxígeno en la atmósfera durante el Carbonífero, los insectos gigantes eran comunes. La meganeura, el insecto volador más grande jamás conocido, tenía una envergadura de alas de más de 70 centímetros. A medida que las plantas se hacían más numerosas, el ecosistema terrestre rebosaba de vida. En una selva de Costa Rica. Daniel Jansen, un experto en ecología tropical, es catedrático de biología en la Universidad de Pensilvania. Ha dedicado toda su vida a estudiar las plantas y los insectos de climas tropicales. Como puede ver, una está intentando picarme ahora mismo. Entre sus trabajos de investigación ha realizado un estudio detallado de la relación simbiótica entre la acacia cuerno de toro y las hormigas. Esta acacia tiene espinas en forma de asta de toro en las que viven las hormigas. Las hormigas se alimentan del néctar producido en las ramas de la acacia. No importa la cantidad de néctar que consuman, el suministro parece no acabar nunca, pero el árbol no lo produce a cambio de nada. Intercambia el néctar por los servicios de las hormigas. Unos nódulos rojizos situados en las hojas también son una fuente de proteínas y grasas para las hormigas. Con tanta abundancia de comida, las hormigas pseudomyrmex no necesitan cazar otros insectos para alimentarse. Las hormigas ocupan las espinas ahuecadas de la acacia. Las grandes espinas son un hogar seguro en el que las hormigas pueden depositar sus huevos. A cambio, las hormigas desempeñan un papel importante. Defienden el árbol de cualquier insecto defoliador con mucha agresividad. Esta mariquita es atacada por las enfadadas hormigas. A muchos herbívoros e insectos les gustan las hojas tiernas y el néctar de la acacia. Así que las hormigas defienden el árbol de los ataques procedentes de insectos dañinos a cambio de alimento y cobijo. El árbol ha cambiado, se ha desarrollado. Y las hormigas han cambiado, se han desarrollado. Han dejado de ser cazadoras para convertirse en policías. Su trabajo es proteger el árbol. La hormiga reina vive entre 15 y 20 años. Cuando ella muere, muere la colonia. Y si la colonia muere, el árbol también.
Sin las hormigas, la acacia no podría sobrevivir, así que ha evolucionado para dar protección a las hormigas y asegurarse su supervivencia. Sin embargo, una relación simbiótica pacífica no siempre es el mejor recurso de las plantas. Algunas de ellas sobreviven gracias a su instinto asesino. En la espesa selva, las plantas tienen que competir por la luz del sol creciendo lo más alto posible, puesto que es poca la luz que pasa a través de sus copas. Esta enorme higuera tropical se llama higuera estranguladora. Sus ramas envuelven el tronco de un árbol. Una higuera estranguladora se envuelve en torno a un árbol huésped. Mientras que la mayoría de árboles dispersan sus semillas por el suelo, la higuera estranguladora crece en otro lugar. Una semilla de higuera estranguladora crece cuando es depositada sobre un árbol. La higuera envuelve poco a poco el árbol y le roba los nutrientes. Mientras tanto, sus raíces se extienden hacia el suelo y asfixia el árbol hasta la muerte. En un plazo de 5 años, las raíces de la higuera alcanzarán el suelo y robarán el agua del árbol huésped. El árbol finalmente morirá y dejará una columna de madera hueca por dentro. Después de acabar con el huésped, la higuera crecerá hacia lo alto buscando la luz del sol. Vivirá cientos de años reafirmándose en su territorio. Muchos insectos y pájaros se alimentan de los frutos y las semillas de los árboles. El piquituerto común no es una excepción. El piquituerto picotea una piña para coger las semillas y comérselas. Es una escena bastante común en la naturaleza, pero reviste gran importancia en la historia de la vida vegetal, la aparición de las semillas. El guingo se considera un fósil viviente. Existe desde el período Jurásico, época en la que los dinosaurios dominaban la Tierra. El guingo es una gimnosperma, por lo que la polinización se realiza entre granos polen y óvulos femeninos. La polinización es el proceso por el cual las plantas se reproducen y tienen semillas. El polen tiene que fertilizar el óvulo del guingo. Los guingos se mantienen inmóviles, fuertemente enraizados en el suelo. Dependen del viento para que transporte su polen a otro árbol de su misma especie. Transportado por el viento, el polen de guingo fertiliza un óvulo.
Una vez la polinización ha tenido éxito, el árbol producirá semillas. Aunque técnicamente son semillas, con frecuencia son llamadas frutos. Los gingos se propagaron por todas partes gracias a las semillas, que permitieron que la especie se diseminara. Después de comer sus frutos, animales como los dinosaurios o pequeños mamíferos esparcieron las semillas en sus excrementos. Todos los gingos, a excepción de una especie, desaparecieron de repente durante la era cenozoica hace 75 millones de años. Al tiempo que los gingos desaparecían, se desarrollaba una nueva especie vegetal: las plantas de flor. Las magnolias desarrollaron antes los pétalos que las propias hojas y conservan las características de las plantas de flor primitivas. El hecho de que cada flor tuviese estambre y gineceo permitió a esta planta reproducirse con más eficacia. El Archaefructus es la primera planta de flor conocida. Este fósil es de hace 125 millones de años. Es bastante diferente de las plantas modernas. Debido a la ausencia de sépalos y pétalos, el Archaefructus ha sido considerado miembro de las angiospermas. Aunque era una planta acuática, era capaz de florecer sobre el agua, donde insectos y el viento podían transportar su polen. Los colores espectaculares y los aromas cautivadores son los mecanismos que tienen las flores para asegurarse su supervivencia. Una flor impresionante crece en lo más profundo de las selvas de Borneo. Es la Rafflesia, la flor individual más grande del mundo. Es, sin lugar a dudas, una planta de flor con pétalos enormes. Esta flor alcanza 1 metro de diámetro y llega a pesar hasta 10 kilos. Necesita una semana para extender completamente sus pétalos. La Rafflesia no tiene tallo ni hojas. Es una planta parásita que absorbe los nutrientes de las enredaderas. La flor dura entre 3 y 7 días, y en este corto periodo de tiempo tiene que ser polinizada. Suele llamarse la flor cadáver debido a su olor de carne en descomposición. Este olor atrae a las moscas. Las moscas polinizan las flores al moverse de una Rafflesia a otra. Sin la ayuda de las moscas, la flor más grande del mundo no existiría. Las plantas no se pueden mover a causa de sus raíces. No obstante, pueden esparcir sus semillas a una distancia considerable, lo cual es posible gracias a sus flores. Las plantas en flor atraen los insectos con sus colores brillantes y su miel. Esta abeja se irá con algo más que miel. Transportará polen a otras flores.
Las flores han desarrollado guías de néctar para ayudar a los insectos a encontrar la miel. Los insectos son capaces de detectar la luz ultravioleta invisible al ojo humano. Un patrón visual escondido aparece en la flor después de aplicar un filtro para la luz ultravioleta. Sus pétalos reflejan la luz ultravioleta, lo que los hace más brillantes, mientras que el centro de la flor absorbe la luz proporcionándole un color más oscuro. Comprobaremos más de cerca este lirio. Un patrón de líneas alargadas conducen al centro de la flor. También se observan patrones similares en esta flor. Las líneas indican a los insectos dónde está situada la miel. Un 40% de un total de 200 flores mostraron estos patrones a través de un filtro. Los expertos han descubierto que las abejas permanecen dentro de la zona negra. Esta estrategia de las flores está destinada a los insectos polinizadores. Las flores también se camuflan para atraer a los insectos, como esta Hydrangea serrata. Las cabezuelas más grandes son estériles, pero tienen una apariencia atractiva. Engañan a los insectos y mariposas para que se acerquen. En el centro están las cabezuelas más pequeñas y fértiles. Sin este camuflaje, la Hydrangea serrata no podría reproducirse. El frío penetrante del invierno ha llegado. Aunque no hay rastro de ninguna flor, las plantas no están muertas. Están invernando. A principios de primavera, una vez que su tallo ha crecido hacia arriba, el Coptis florece. Los pétalos de la flor aparecen antes que las hojas. Este tipo de Coptis únicamente florece cuando madura al cabo de 3 años. No se reproduce en grandes cantidades. Posee una flor muy grande en comparación con su diminuto tallo. Es necesaria para atraer las abejas y las mariposas. El Coptis es una flor monocárpica, por lo tanto, morirá después de que haya sido polinizada y producido semillas. El capullo de la flor está a rebosar de semillas. Entre junio y julio, las semillas estarán listas para ser esparcidas. El Coptis depende de las hormigas para que dispersen sus semillas. La sustancia blanca dispuesta en el exterior de la semilla de Coptis se llama eleosoma. Su dulce fragancia atrae las hormigas y es rico en lípidos y proteínas. La hormiga transporta la semilla de Coptis haciendo zigzags. La sustancia blanca no se puede separar de la semilla. Por esta razón, las hormigas la llevan entera hasta su hormiguero. Una vez entra la única especie de árbol del mundo que es vivípara, el mangle. Las semillas del mangle cuelgan de las ramas del árbol. Los mangles crecen en zonas costeras con alto nivel de salinidad, lugares que para otras plantas es difícil sobrevivir y han evolucionado para asegurar que sus vástagos sobrevivan. El árbol produce unas semillas que no se dispersan a través del aire.
Las semillas de mangle germinan durante bastante tiempo pegadas a la planta madre. Cuelgan de las ramas hasta que se ha formado un propágulo o plántula. Caen al suelo de pie y entierran sus raíces en el lodo para evitar que la corriente las arrastre. Gracias al hecho de habitar en regiones costeras donde el agua salada y el agua dulce convergen, los mangles han desarrollado maneras de aumentar su supervivencia. En las selvas tropicales, algunas flores dependen más de los pájaros que de los insectos para ser polinizadas. Se asocian con algunas especies de colibríes para la polinización. Este pico largo y curvado está adaptado para llegar al néctar que hay en el interior de las flores. El pico de algunos colibríes está perfectamente adaptado a la flor de Liconia. Sin la labor de los colibríes, algunas heliconia no podrían producir semillas. Al beber el néctar, el polen se queda pegado en el pico del colibrí y lo transporta a otras flores. Las heliconias y los colibríes han evolucionado conjuntamente para poder ser compatibles. Las plantas se adaptan a su entorno de manera inteligente. Como si fuese un animal, esta hiedra trepa por un árbol. Sus raíces aéreas parecen manos humanas. A medida que la hiedra asciende, va buscando la luz del sol y humedad. No trepa porque sí un árbol en línea recta. La hiedra dispone de una estructura única que la hace perfecta para trepar por los árboles. El secreto reside en sus raíces aéreas. Estas raíces miden unos 3 milímetros de largo y disponen de una especie de ventosa que utilizan para fijarse a la corteza del árbol. También secretan una especie pegajosa tan adherente como el hormigón. Así pues, el tronco de una hiedra puede soportar 2 millones de veces su peso si está adherida a cualquier pared. Gracias a esta estrategia, la hiedra se puede mover a donde quiera y crecer según la altura del árbol o de la pared que la aguanta. El rápido movimiento de la planta es tan complejo como las reacciones del sistema nervioso de los animales. Las hojas en forma de almeja del atrapamoscas disponen de una serie de pelos sensibles. Si un insecto toca uno de estos pelos, la hoja se cierra en menos de un segundo. Cualquier tipo de resistencia es inútil. Una vez que ha atrapado un insecto, el atrapamoscas no lo dejará ir aunque éste intente liberarse.
La trampa se cierra completamente y forma un estómago donde se segregan unas enzimas. El insecto tardará una semana o dos en ser digerido. Solo hay una manera de escapar de la trampa del atrapamoscas. Las hojas se cierran únicamente en el caso de que se toque un segundo pelo en un intervalo de 30 segundos después del primer contacto. Si no atrapa ninguna presa, la planta abrirá las hojas al cabo de unas horas. Las trampas que se han utilizado 3 o 4 veces para cazar y digerir un insecto se marchitan. El atrapamoscas es incluso capaz de digerir pequeñas ranas. Es una manera cruel de matar las presas, pero es vital para su supervivencia. Estas hábiles e inteligentes tácticas de supervivencia han permitido a las plantas extenderse por toda la naturaleza, y la naturaleza recibe los beneficios de la diversidad de las plantas. En el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Dr. Edward Allen Hire lleva a cabo una investigación sobre las higueras. En este territorio las higueras son llamadas el árbol de la vida. Producen fruta durante todo el año y proporcionan alimento a los animales. Las higueras han desarrollado una relación de dependencia con las avispas, aunque solo una especie determinada de avispas puede fertilizar una clase concreta de higueras. Os lo enseñaré ahora mismo. A través de un minúsculo agujero, la avispa pone sus huevos en el interior del higo. La avispa se introduce en el higo. El nombre científico es sicono. El fruto de la higuera proporciona una protección adecuada dentro de esta estructura a los huevos de las avispas. Los huevos se abren dentro de la fruta y normalmente las avispas machos son las primeras en salir. El macho sin alas tiene una bolsa de esperma al final de su cuerpo. Así como los machos emergen, buscan los huevos de una hembra para aparearse. El macho puede fertilizar una hembra incluso antes de que salga del huevo. Después de encontrar un huevo que contiene una hembra, el macho se introduce en él y copula con la hembra. Cuando la hembra sale del huevo, tiene una doble misión. En primer lugar, debe recompensar a la higuera por haberle proporcionado alimento y cobijo polinizándola, y al mismo tiempo tiene que depositar sus huevos para reproducirse. La hembra alada recoge el polen y lo adhiere a su cuerpo. Ahora está preparada para abandonar el higo. Del mismo modo que sus antepasados, la avispa realizará su función como lo ha ido haciendo durante millones de años. La avispa hembra polinizará otra higuera. Así es como han coevolucionado las higueras y las avispas de los higos. El árbol depende de la avispa hembra para continuar el proceso de polinización. Una vez que la hembra ha depositado sus huevos, muere y el higo consume su cuerpo. Estas dos especies han evolucionado perfectamente juntas durante un largo periodo de tiempo. Así es el proceso de la coevolución, en el sentido que durante por lo menos 80 millones de años las higueras se han servido de las avispas para polinizarlas, y las avispas se han servido de las higueras para reproducirse. Y las características de uno y otro se han sincronizado perfectamente y han permitido que cada uno de ellos se aproveche de su entorno.
El higo es posible gracias a la colaboración entre la higuera y la avispa. A través de sacrificios y dedicación, los árboles han proporcionado alimento a las criaturas y han sostenido los bosques a lo largo de la historia. Muchos animales terrestres dependen de la vida vegetal para sobrevivir. Las plantas se han desarrollado y han superado los retos que le ha planteado cualquier hábitat, incluso los más complicados. Son la base de la mayor parte de la vida en la Tierra. Si las plantas no hubiesen pasado del agua a la tierra, actualmente no tendríamos ningún ecosistema terrestre. Las plantas son absolutamente fundamentales. Son la base energética sobre la cual nuestros ecosistemas terrestres están construidos. Sin las plantas, no habrían existido los insectos. Sin las plantas, no habrían existido los vertebrados terrestres. Sin los vertebrados terrestres, no habríamos existido. ¿Seguís creyendo que somos los humanos los que utilizamos a las plantas? Posiblemente sea lo contrario, que las plantas nos utilicen para propagar sus especies a través de la agricultura. La vida en la Tierra florece gracias a relaciones complementarias como estas. Es el ciclo eterno de la vida. De este modo, los animales y los humanos posiblemente seamos el reparto de una película creada por las plantas. Aunque no lo parezca a primera vista, las plantas son las verdaderas gobernantes del planeta.